¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo está cada uno de todos ustedes? Espero que se encuentren de lo mejor. Únicamente paso a saludarlos, paso a agradecerles a todos los que nos han enviado sus historias. Han sido muy buenas. Creo que han visto que son un poquito más fuertes y se han estado haciendo con el debido respeto que se merecen. Paso también a decirles, a recordarles que cuando lleguemos a 20,000 suscriptores vamos a tener un concurso. La dinámica va a ser relatos, historias de terror, por supuesto. Claro que de eso va a tratar. El primer lugar se va a llevar 1,500 pesos, el segundo lugar se va a llevar 1,000 y el tercer lugar se va a llevar 500. Correcto, 750 el tercer lugar. Entonces, únicamente para que estén pendientes. Como agradecimiento, ya saben, a todos y a cada uno de ustedes, de nueva cuenta, muchas gracias, denle like, no se olviden seguirnos y recomendarnos para que poco a poco vayamos siendo más en este aquelarre. Muchas gracias, gente, muchas gracias, familia, excelente viernes. Quizás sea una tontería, pero siempre pensé que las historias de terror, o sea, los eventos o vivencias paranormales, tenían que ser en fechas especiales, en momentos que quizá, por la vibra que impera, sea más fácil que se presenten dichos acontecimientos. Octubre y noviembre son ejemplos de lo que te digo. Fechas en esos meses son conmemorativas a los muertos. Ahí sí te la creo. Pero diciembre, un mes en el cual impera el amor, el compartir, en un ambiente cargado de buenas vibras, es difícil creer que podría suceder algo así. Te escribo desde la localidad de Alfredo V. Bonfil, en el estado de Quintana Roo. Mi nombre es Raúl y tengo 27 años. Te comento que esto que me sucedió tiene alrededor de 2 años. Pasó cuando nos cambiamos a la casa que actualmente tenemos. Déjame contarte cómo sucedieron las cosas. Aprovecho para decirte lo mucho que me gustan tus videos. Ya te habías desaparecido, pero fue bueno que regresaran con más. Mándale mensajes a mi novia Fernanda, que trabaja en la zona hotelera. Soy hijo único y aún vivo con mis padres. Por cuestiones del destino o por circunstancias de la vida, adquirimos una propiedad recientemente, ya que la casa que teníamos anteriormente se perdió, por cosas difíciles que atravesamos y pues bueno, tocó trabajar de nuevo, ahorrar y dejar en el pasado ese mal sabor que nos dejó esa dura lección. Después de mucho tiempo, sacrificios y de vender algunas cosas, pudimos hacernos de otra vivienda. No se comparaba en nada con nuestra antigua casa. Y no me malinterpretes, no soy malagradecido. Solo que no era lo mismo. Aún tenía la nostalgia de aquel hogar que se perdió. El predio que te menciono es en donde residimos en la actualidad. Aquí, en la colonia que te mencioné, La Bonfil. El lugar tiene la superficie de una casa, 2 cuartos independientes, un baño, sala y comedor corridos y su cocina. Solo que compartimos el espacio. Es un complejo habitacional, o sea, un edificio con sus respectivos departamentos, pero más grandes. Esto hace que la privacidad en verdad sea un tema delicado, ya que están muy juntas las casas. Gracias a esto, pasó lo que te estoy contando. Los primeros días fueron de adaptación. Observar qué camiones son los que pasan por la zona para poder saber de qué manera te vas a mover. Conocer las tiendas, qué supermercados están cerca, ya sabes, todo ese minucioso recorrido para saber qué tienes cerca de tu domicilio. Conocimos a los vecinos de junto, una familia conformada por un matrimonio adulto con 3 hijos. Estos los visitaban cada vez que podían. Estos vecinos eran unos señores muy amables.
En mi trabajo me iba acoplando. La oficina donde laboro no se encuentra tan retirada de donde vivo. Y bueno, mis horarios estaban encajando de manera muy positiva. Se podía decir que todo se estaba normalizando. Hasta que un día, recuerdo que tuve fiesta la noche anterior, por lo cual desperté tarde. Descansaba esa mañana, así que no tenía preocupación alguna por levantarme. Recuerdo que me despertó el hambre. Me paré de mi cama y abrí la cortina. El sol me deslumbró. Busqué mi teléfono y eran las 4:50 de la tarde. Regresé la mirada para seguir viendo hacia la parte de fuera de mi casa y ahí, en el edificio de enfrente, en la ventana que prácticamente daba hacia mi cuarto, se encontraba un hombre poco mayor que yo. No sé, quizá de unos 35 años. Se encontraba limpiando la ventana. Ese movimiento de la mano llamó mi atención y lo observé unos momentos. La persona que estaba limpiando se dio cuenta que lo estaba observando y me saludó de una manera muy amable. Se veía sonriente y feliz, pero esa sonrisa era como que muy forzada. No sé, fingida tal vez. Agaché la mirada porque me dio pena. No quería que pensara que lo estaba espiando o yo qué sé. Lo miré de nueva cuenta y le devolví el saludo. Tenía un trapo en la mano, con el cual frotaba la ventana y la pared que estaba junto a esta. Lo dejé en lo que estaba y bajé a ver qué encontraba de comer. Saludé a mi mamá. Inmediatamente después llegó mi papá y nos pusimos a platicar y a ver una película en la sala. Me gusta mucho estar con los viejos cuando tengo oportunidad. En ese entonces no tenía novia, así que pasábamos mucho rato juntos. La comida se volvió cena y estuvimos juntos en la sala hasta alrededor las 10:30 de la noche. Era hora de dormir. Ellos se fueron a su habitación y yo me fui a la mía. Entré a mi cuarto y la ventana estaba abierta. Di unos pasos para cerrarla y al hacerlo miré de nueva cuenta hacia el edificio que me quedaba enfrente, justamente en la ventana donde horas atrás había visto a aquella persona en labores de limpieza. La habitación estaba oscura. De hecho, en toda la casa las luces estaban apagadas. Era como si en ese momento no hubiera nadie. No le presté más atención y me fui a dormir. Al día siguiente por la mañana, me levanté para hacer todas las actividades rutinarias antes de ir al trabajo. Bañarme, desayunar, ya sabes. Justo antes de salir de casa, fui hacia mi cuarto y de nuevo volví a abrir la ventana para que entre el aire y se ventilara el cuarto. Ahí estaba la misma persona, sonriente como el día anterior, parado en la ventana, como si hubiera estado esperándome para darme los buenos días. Lo miré, levantó la mano y me saludó. Buenos días, dije, aunque lo tenía a distancia, y me fui a trabajar. Me despedí de mi mamá que estaba en la cocina sentada tomándose un café. Oye, ma, qué extraño es el vecino de enfrente. Ayer lo vi limpiando por la tarde y hoy en la mañana volví a verlo parado en la ventana. Le dije mientras me dirigía a la salida y le aventaba un beso de despedida. No tengo nada que contarte en esta parte del día. Transporte, gente, oficina, ya sabes, lo rutinario del trabajo. No hubo nada paranormal en este momento de mi jornada laboral. Llegué a casa y ahí se encontraban mis papás, sentados en la sala esperándome a comer. Entré, los saludé y mientras me lavaba las manos, mi mamá estaba poniendo la mesa para que ya nos dispusiéramos a comer. Ahí estábamos, en esa parte del día donde te conectas con tu familia, donde platicas e intercambias ideas. De momento, mi mamá hizo el comentario. Oye, hijo,
¿En dónde me dices que estaba el vecino? ¿De qué me hablas, mamita? Por un momento no supe qué quería decirme. ¿A qué se refería? El estrés y toda la jornada laboral había hecho que olvidara aquella insignificante circunstancia. El vecino. Fíjate que no vi a nadie en la casa que me dijiste. Creo está vacía, mencionó mi mamá. No, jefa, mire, la invité a que me siguiera para mostrarle desde la ventana de la cocina el predio del que le hablaba. ¿Recuerdas que te dije que las casas son muy pegadas? Bueno, nosotros vivíamos en el segundo piso de aquel complejo habitacional. Eran prácticamente 4 casas juntas, 2 arriba y 2 abajo. Por eso podíamos ver todo desde donde estábamos. Es ese, y le señalé la ventana donde había visto a aquel hombre extraño. Y es que no había nada malo con él, solo esas coincidencias donde nos vimos. Bueno, eso y también la extraña sonrisa que no dejaba de esbozar. Sí, mijo, estuve atenta para ver si veía a alguien por lo que me dijiste, pero no hubo movimiento, dijo mi madre algo intrigada. Y es que la zona donde vivimos es muy insegura. Asaltos, homicidios, venta de droga es pan de todos los días. La interrumpí porque pues no era un tema para seguir hablando, ¿me entiendes? Por la edad de mi madre se toma todo muy en serio. Les dije que si pondríamos el arbolito, porque ya eran principios de diciembre y necesitábamos ponerlo. Quedamos en descansar un momento la comida y más tarde, por la noche, mientras veíamos alguna película decembrina, pondríamos el mentado arbolito de Navidad. Me fui a mi cuarto a descansar un rato. Entré a mi habitación y aquí debo decirte algo, ángel obscuro. Sí o sí, ves hacia el área de mi ventana. ¿Me explico? No es opción. La posición de mi puerta y la distribución del cuarto lo hace imposible. Caminé para cerrarla y de nuevo ahí estaba, aquel señor, el mismo que vi limpiando, el mismo que por la mañana me saludó con una sonrisa extraña. Se encontraba de nueva cuenta en el mismo cuarto. Voy a decirte la verdad, me ganó la curiosidad. Me escondí de tal modo para que no pudiera verme. Lo espiaba sin que se diera cuenta. Algo me hacía querer saber quién era ese tipo. Se encontraba vestido de la misma manera como lo recordaba. Playera negra, un short de mezclilla y ese trapo con el que seguía limpiando. Estaba obsesivamente fregando parte del piso, exactamente frente a la cama. Había bastante iluminación, así que era clara la imagen que veía. Tallaba con fuerza el piso. Era como si ese cuarto estuviera muy sucio. De momento se puso de pie y como quien pone de reversa un video, lentamente comenzó a caminar de espaldas hacia la pared. Esta se encontraba junto a la ventana, ese mismo sitio donde lo había observado tiempo atrás. ¿Qué le pasa a este tipo?, recuerdo que pensé. Alcancé a verle la cara de costado. Se encontraba riendo. Sin previo aviso, mientras limpiaba y dando pasos de igual manera de reversa, quedó frente a la ventana de nuevo. Se vio muy extraña la manera en cómo se movía, en cómo se desplazaba por aquella habitación. Algo en verdad fuera de este mundo. Tenía un trapo en la mano derecha, mientras con la izquierda me saludaba, observando directamente hacia donde me encontraba. Él sabía que estaba ahí, observando en silencio sus movimientos, escondido. Me agaché y poco a poco me retiré hacia mi cama para que no me viera. Bueno, tenía la esperanza de que ese saludo que vi
no fuera para mí, que estaba saludando a otro vecino. Sin embargo, te juro que no podía sacar de mi cabeza la manera en cómo vi que se movía. Era sobrehumano. Era imposible moverse de esa manera. ¿Qué sucedía? Esa sonrisa que siempre tenía me daba escalofríos. Me puse a ver la televisión y a platicar con la que ahora es mi novia. Se me pasó la tarde y olvidé momentáneamente lo sucedido con aquel vecino. Ya era tiempo de poner el arbolito. En eso había quedado con mis papás. Me levanté de la cama y al apagar la luz de mi cuarto, como te dije, a fuerza tenía que voltear hacia la ventana. En la habitación de aquella extraña persona se veía una veladora prendida. La habitación que ese hombre limpiaba obsesivamente se encontraba iluminada por una luz que se movía al ritmo del viento que recorría aquella pieza. Una luz que bailaba e iluminaba aquella oscura casa. Con razón limpiaba. Estaba poniendo su altar. Pensé, ya sabes, soy una persona que busca las cosas lógicas antes de suponer algo sobrenatural. Descarté toda idea descabellada que tenía y le busqué justificación a todo lo que había visto, incluida aquella extraña conducta y esa misteriosa apariencia. Entre risas, historias familiares y sobre todo aquel sentimiento de amor y melancolía, recordando a los que ya no están, pusimos aquel hermoso arbolito. Esferas, abrazos, luces de colores, chocolate caliente y mucha ilusión. Fue como pasamos varias horas decorando. Casi a la 1 de la mañana ya estábamos listos para descansar. Me despedí de mis padres y me fui a mi habitación a dormir. Entré a mi cuarto a oscuras y te juro que por un momento observé el reflejo de una veladora en el espejo que tengo junto a mi cama. Era como si la veladora estuviera en mi habitación, iluminando gran parte de esta, pero solo se podía ver en el espejo. Esto solo fue por unos segundos. Cuando reaccioné bien para buscar aquella imagen, ya no estaba. Solo duró unos momentos aquella aberrante y horrorosa aparición. Volteé a mirar a la habitación de enfrente. Otra vez me encontraba mirando hacia aquel predio, en específico a la habitación donde tanto limpia ese vecino, misma donde estaba prendida la veladora que vi antes de ir a poner el arbolito. Nada, no había ninguna veladora encendida, o ya la habían apagado. Vaya amigo tan extraño. En mi cabeza tenía presente que ya me había sugestionado, y es que, después de ver por segundos esa imagen, donde mi cuarto estaba iluminado tétricamente por una veladora fantasma, era porque ya me había ganado la mente. Sin querer, me estaba enfrascando en algo que no sabía bien qué era, y me estaba inquietando. Estaba nervioso. En verdad, no sabía por qué había visto aquello. Cerré la cortina y la ventana también, cosa que nunca hago, ya que nadie me ve en el segundo piso, y me gusta dormir con todo abierto para que esté fresca la habitación. Sin embargo, ese día no quería dormir así. Me sentía en la necesidad de estar encerrado. Tenía una sensación muy fea, algo que me daba mucho miedo, y no sabía qué era. La noche transcurrió con normalidad. Bueno, déjame explicarte. No fue necesario que pasara nada fuera de este mundo. Mi cabeza lo hizo todo. O no lo sé. Quizá fueron ambas cosas. La presencia a distancia de aquel hombre, mirando hacia mi habitación, y mi cabeza que no me dejaba dormir, repitiendo las mismas imágenes en mi mente. Los movimientos en reversa, su cara sonriente, esa extraña conducta de limpieza, y para rematar, esa veladora que estaba encendida enfrente, pero que por unos segundos apareció en mi habitación.
Fue una noche difícil, muy cansada y desgastante. Tuve un breve sueño en donde entraba a mi cuarto y veía de nuevo aquella escena. La veladora iluminaba mi habitación y ahí, parado en mi ventana, estaba quien creo era el vecino. Tenía la misma ropa con la que lo veía. Estaba de espaldas, mirando desde mi habitación hacia su cuarto. De momento, en el mismo sueño, escuché el llanto de un hombre y una explosión fuerte. Era un cohete o un sonido similar. Me desperté y ahora sí, ya no dormí más. Me levanté y esa mañana no abrí para nada la ventana. Me sentía raro. En verdad era extraño. Esos sueños, esa inquietud que sentía, mejor la dejé así. No quería toparme, sin querer, de nuevo a ese extraño vecino. Comencé con mis actividades matutinas, el baño, desayunar y posteriormente irme a trabajar. Me despedí de mi querida madre y salí de mi casa. Ya en la entrada al complejo habitacional, me encontré a don Paco, aquel señor de edad adulta que vivía con su esposa justo en la casa frente a nosotros. Buenos días, señor. Le dije amablemente mientras continuaba con mi camino. Me cayó de golpe una idea. Casi como un susurro me llegó a la cabeza. Pregúntale por el vecino de enfrente. Frené de golpe y me volteé y lo llamé. Disculpe, don Francisco, perdone la molestia, le dije con algo de pena. Solo quería saber si usted tiene mucho tiempo viviendo por aquí. Me observó y dio una pequeña risita. Ay, hijo, soy de los primeros que vivieron en este edificio. ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Me dijo con la paciencia que solo los años entregan. Fui directo en mi pregunta. ¿Se lleva con los que viven en las casas de enfrente? Le dije. Me hubiera encantado no preguntar, no querer saber lo que había pasado en ese edificio. Detrás de todos esos foquitos que iluminaban la calle de esta temporada navideña, había algo que no podía olvidarse, algo que se quedó grabado en el tiempo. Con una mirada seria y un semblante distinto, se me quedó viendo. La sonrisa ya no era parte de su cara. Ese señor ya sabía qué pasaba conmigo. Se notaba que estaba enterado de algo, y sin advertirme de nada, comenzó a relatarme un acontecimiento horrible. En ese edificio viven 2 familias en la parte de arriba. Abajo está vacío. Hace 5 años se suicidó un hombre en el departamento que está frente al de ustedes. Se quitó la vida con un arma de fuego. Se disparó a la cabeza y quedó en muy mal estado el cuerpo. Desde mi casa se veía toda la triste escena. Se podían apreciar manchas, producto de aquella muy mala decisión. Te doy un consejo. No abras la cortina de tu cuarto. Los que vivían anteriormente en tu casa, por ese motivo se fueron. Hijo, es sencillo. No abras la ventana. Sergio se aparece más en diciembre, que es cuando se suicidó. No dije nada. Como quien recibe un consejo de vida, guardé silencio, y en mi silencio estaba el respeto. Agradecí y le deseé un buen día. Así, con un sudor frío que sentía en la frente y con una sensación de vomitar, me fui al trabajo. Todo el día se fue en un pestañeo. Estaba ido. Tenía mucha confusión y sobre todo un miedo que me acechaba, que estaba ahí, con más preguntas que respuestas, mismas que hasta el día de hoy no tengo claras. Me gustaría que hubiera un final en esta historia,
que hubiera terminado de alguna manera. La verdad es que no es así. Seguimos viviendo en la misma casa. Sin embargo, después de 2 años de estar aquí, como que le agarras la manera. Y es que, después de todo esto, no dudo que hay lugares marcados por la desgracia. Lugares que quedan malditos, por así decirlo. Situaciones que son tan fuertes, cargadas de sentimiento, que rasgan el tiempo y dejan una huella que se repite, como en este caso, todos los meses de diciembre. Quizá purga la condena que mencionan muchas religiones, para todos aquellos que atentan contra su vida. En su caso, repetir aquella escena una y otra vez. Por la plática que tuve con el Señor, después de decirme que se privó la vida con un disparo y que todo estaba manchado, entendí qué tanto es lo que limpiaba. La aparición de la veladora en mi cuarto, eso no fue más que una petición para alguien que le estaba prestando atención, o sea, yo. Y por supuesto que lo logró. No sé quién sea, con su nombre me basta. Él está presente en 3 ocasiones al año en mi casa. El Día de Muertos, le prendo una veladora. Y por supuesto, a principios y a finales de diciembre también. Ya no me escabullo para mirar por la ventana. Desde que hago eso de prenderle sus veladoras, en verdad dejó de aparecerse. Al menos a mí. Porque ese tal Sergio en verdad molesta a más de uno de los que pasan por este edificio. Muchas gracias por leerme. Espero que puedas publicar el relato. Saludos.